cristiano. De todas maneras, nosotros somos respetuosos de todas las iglesias y también de los libres pensadores. Es su visión y la respetamos, aunque no estemos de acuerdo con ese punto de vista. Acerca del pronunciamiento de la iglesia, también somos muy respetuosos de la iglesia. ¡Listo! ¿Cómo ves, querido Rodrigo? Bueno, pues para empezar, mira, le voy a pedir a Adri. Ah, no, me pregunta que si no trae música el video. No, Adri, no tiene música. Es un video para que veamos, chequemos, pues, ¿quién es la Conferencia del Episcopado Mexicano? Es un video que dura un minutito y cachito. A ver, vean y escuchen. Bendice a nuestro invitado especial, don Carlos Salinas de Gortari. Bendice a los empresarios en sus iniciativas. Bendice a los medios de comunicación y a quienes lo dirigen. Bendice a todas nuestras iglesias. Bendice los alimentos que vamos a tomar. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hasta ahí. qué fuerte. Y ¿Qué por tal? dormir. Oh. ¿Qué tal? Norberto Rivera Carrera, arzobispo primado de México, en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, en una comida especial, en donde, dicho sea de paso, estuvo presente Emilio Azcárraga Milmo, el tigre Azcárraga, donde, el papá del actual director. donde hacen la presentación oficial del video del programa Solidaridad. ¿Te acuerdas de esa canción de Solidaridad? Venceremos. Bueno, en ese evento invitan a Norberto Rivera y para la bendición de los alimentos, pues acabamos de escuchar. Te pedimos que bendigas a tu hijo Carlos Salinas, a los empresarios en sus iniciativas. ¿Y el pueblo? Bueno, eso en primer lugar. En segundo lugar, hoy la oposición le recriminó a Rosario Piedra y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos que no opinaran sobre temas electorales porque no tienen facultades para ello. Bueno, así es. Si la CNDH, que es un organismo autónomo creado por el Estado mexicano, no tiene facultades para meterse, pues mucho menos la Iglesia Católica, porque recordemos que por ley vivimos en un estado laico. Es decir, en un ambiente donde hay separación de la Iglesia y del Estado. Otra, ¿qué dictador tan raro tenemos, Elsin y querido auditorio, querida audiencia? Donde el presidente, tildado y apodado como el dictador, el tirano, el traidor a la patria y todos los calificativos que quieras, deja opinar libremente a un organismo que por ley está separado del Estado, que es la Iglesia Católica. Y que además dice hoy, lo respeto, no estoy de acuerdo, pero respeto. O sea, ve qué clase de dictador que respeta. Exactamente. Ahora, el presidente López Obrador cita al Papa Francisco. Bueno, todos hemos visto, los que hemos seguido el pontificado de Francisco desde cerca, que es un hombre que ha roto con todos los protocolos. En primer lugar, rechazó en respecto a la indumentaria papal. Normalmente el Papa vestía zapatos rojos marca Prada. Son zapatos carísimos. Son zapatos mandados a hacer, son a la medida. Y dependiendo de las necesidades de salud del pontífice, por ejemplo, si es diabético, imagínate, si unos zapatos para diabéticos salen caros, ahora unos Prada rojos para diabético, pues más caros. Pues Francisco decidió seguir vistiendo su propio calzado, viste zapato negro. Normalmente el Papa utilizaba una cruz pectoral de oro porque es el representante de Cristo en la tierra. Bueno, pues el Papa Francisco rechazó el crucifijo de oro y sigue portando su crucifijo de plata desde que lo consagraron como obispo de Buenos Aires allá en Argentina.
Normalmente les mandan a hacer 2 anillos. Uno que es el anillo se llama anillo del pescador, que ese sí es de oro. Un anillo muy simple, muy sencillo. Pero además te mandan a hacer un anillo de oro e incrustaciones de piedras preciosas y demás. Porque pues es un símbolo del obispo de Roma. Pues el Papa Francisco rechazó el anillo de lujo del obispo de Roma y siguió usando su propio anillo que ha usado desde toda la vida, que simboliza pues que es miembro de este cuerpo de obispos, arzobispos y cardenales, ¿no? Además, cuando vino a México, él no se caracterizó por reunirse específicamente con empresarios y con políticos de alto nivel y por ir a celebrar la misa a la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, como lo hizo el Papa Juan Pablo II en su primera visita a México. El Papa Francisco fue a oficiar misas públicas en varios municipios. Recuerdo 3: Tijuana, Baja California, uno de los municipios más manchados por la sangre del crimen organizado y la corrupción. San Cristóbal de las Casas, Chiapas, estado que alberga probablemente a la mayor cantidad de pobres de México, y Ecatepec, Estado de México, que es catalogado como uno de los municipios más peligrosos para ser mujer de todo el país. Uno de varios. Bueno, pues ahí esos lugares se fue a meter el Papa Francisco. Adicional, Francisco escribe un documento, los papas escriben varias cartas y un montón de cosas. Y hay uno en especial que se llama encíclica, que son reflexiones muy profundas sobre algo que él quiera entender. Y Francisco escribe una encíclica, es un documento que se llama Lumen Fidei, o la luz de la fe. Y dice en su capítulo 3, dice, transmito lo que he recibido, dice, la iglesia madre de nuestra fe. Bueno, en la mitad del párrafo dice, la luz de Cristo brilla como un espejo en el rostro de los cristianos. Ojo, nótese cristianos, no católicos, cristianos. Y así se difunde y llega hasta nosotros, de modo que también nosotros podamos participar en esta visión y reflejar a otros su luz. Igual que en la liturgia pascual, la luz del cirio enciende otras muchas velas. La fe se transmite, por así decirlo, por contacto, de persona a persona. Como una llama enciende otra llama. Y aquí es donde rompe, ¿no? Los cristianos, en su pobreza, plantan una semilla tan fecunda que se convierte en un gran árbol que es capaz de llenar el mundo de frutos. Es decir, que la misión de la iglesia debería ser, primero, cercana al pueblo. 1, 2, cercana al pueblo más vulnerable. No hay nada más vulnerable en este país que los pobres. Y tercero, que sea una iglesia que dé ejemplo. En este caso, la Conferencia del Episcopado Mexicano, que, ojo, no representa el espíritu de la Iglesia Católica Mexicana como tal, pues está hablando a nombre de las élites. Ya perdieron el poder presidencial, que era lo que les daba entrada al presupuesto sin ningún tipo de límite. Han perdido 22 gobiernos estatales, que eran como que las cajas chicas. Es decir, perdieron el 68% del gobierno del país, los gobiernos estatales. Están por perder Coahuila y el Estado de México ahora el año que entra. ¿Qué les queda? Los organismos autónomos. Pero resulta que el presidente, bajo sus facultades, ya está nombrando nuevos miembros para estos organismos autónomos, el que quieras. ¿Qué les queda? Las elecciones. Es como que es el último eslabón de la cadena junto con el Poder Judicial antes de que se termine de quebrar todo el cimiento de la derecha. Entonces, ¿qué pasa? Hay que defender al INE a costa de lo que sea, incluso violando el Estado laico si es necesario. Entonces, esta carta en favor de yo defiendo al INE, pues es una carta en favor de, pues yo defiendo a esas élites que, y entre comillas, saben cómo gobernar. Esas élites que en teoría tienen todas las soluciones.
pero que cuando fueron gobierno se dedicaron a destazar este país y a robar cada peso que podían hacer perdedizo, porque había dinero que les llegaba y que pues no lo podían mover para un lado para otro, pero había mucha lana que pues podían hacer perdediza. Es lo que te iba a decir, Rod. Estos de la Iglesia Católica también fueron afectados ahora que entró el presidente López Obrador. Y de la Iglesia Católica y de otras organizaciones religiosas, porque déjenme decirles que mi abuelita, mi mamá y yo vamos a una iglesia cristiana todos los domingos, pero fíjense que nos hemos dado cuenta que nos comentan, que una iglesia cercana, ya luego les voy a contar bien el chisme, ahorita antes era como de vamos a orar por el presidente Enrique Peña Nieto, ¿no? Y ahorita han dicho de vamos a orar por el presidente López Obrador. Claro que no. Entonces, bueno, entre otras cosas que nos hemos dado cuenta, dices, qué lamentable porque lucran con esto, con la fe, y por eso la gente les es difícil entregarse o asistir a una organización, porque si no, todo es negocio, todo es corrupción, ¿no? Oye, Ro, mira, Lili Telles, la senadora Lili Telles, a ver si tienes por ahí el tuit, mi querida Adri, conservadora hasta el hueso colorado y católica hasta el hueso, escribió, la iglesia del Papa Francisco pone entredicho la calidad moral del presidente López Obrador porque quiere destruir al INE. Si es verdad que AMLO admira al Papa, debe actuar en consecuencia y detener su tiro de gracia a la democracia. Sonora Power, nuestro querido Demian Duarte, escribe también, cita el tuit de Lili Telles y escribe, la Iglesia Católica nada tiene que andar opinando de política, lo suyo es la salvación de las almas de los pecadores. Los asuntos de Dios a Dios, o los del César al César. Dejen que los ciudadanos de México nos ocupemos de los asuntos terrenales. Eso escribe Sonora Power a través de su cuenta de Twitter, y un tuit que rescaté de Eva Prianti que dice, ya que la Iglesia Católica anda muy metidita en política, cosa que es prohibida en un estado laico como México, se debería reformar la ley para que paguen impuestos y estén debidamente fiscalizados por el SAT, desde sueldos, donativos y todo lo que cobran por sus servicios. ¿Qué tal? Eso te iba a decir precisamente. Fíjate que, por ejemplo, uno de los beneficios que reciben los clérigos, yo supongo que todo ministro de culto, pero sobre todo los de la Iglesia Católica, es que cuando viajan al extranjero y traen algún tipo de mercancía, o sea, ya ves que hay ciertos tipos de mercancías que sí tienen que pagar un impuesto cuando ingresan al país, hay otras que no. Bueno, pero pues los equipos de cómputo, pues son equipos que sí, que sí tienen que pagar su respectivo impuesto en la entrada. Bueno, pues no sé si ya se haya eliminado, pero al menos hasta donde yo tenía entendido y de perdida hasta 2018, a los ministros de culto se les dispensaba del impuesto que debían de pagar por ciertos productos para introducirlos al país. Entiéndase, por ejemplo, equipos de cómputo. Yo tenía varios compañeros cuando estudiaba filosofía. Oye, Ro, espérame, es que déjame te presumo, ve esto. ¿Qué pasó? Jesús. Acá atrás, miren, las preparan. Ve esto. Vean lo que qué delicioso. Hay para qué. Para alimentar a la lombriz. Para alimentar, hace mucho que no como de estas cosas. Perdón, Ro, una pausa culinaria. Digo que cuando estudiaba filosofía yo tenía compañeros en congregación religiosa. Yo estaba en una congregación religiosa, pero algunos de ellos que ya dependían directamente de la congregación, en mi caso yo todavía dependía en parte de mi familia y de un apoyo económico que recibía, pero no tenía acceso a todos los beneficios económicos de una congregación religiosa. Pero tenía compañeros que sí. Entonces, cuando querían adquirir un equipo de cómputo, en lugar de comprarlo en México, lo mandaban traer de Estados Unidos. ¿Es mi internet o se pausó, Ro? Ahí está. Ahí está, Ro, ¿me escuchas? Se pausó, yo creo. Se pausó. Sí. Sí, te digo que cuando querían cambiar equipos de cómputo, los mandaban traer de Estados Unidos con algún miembro de la congregación o de la orden religiosa, para evitar así el pago de los impuestos y que saliera pues más económico.
Así, de ese tamaño. La iglesia católica, y concretamente la iglesia, bueno, acabamos de ver a Norberto Rivers, obispo primado de México, bendecir a Carlos Salinas de Gortari. O sea, ¿qué más pruebas queremos de que la iglesia católica en particular tenía una posición especialmente defender privilegiada? pederastas. Sí. Esto es lo más asqueroso y terrible. Sí, así es. Entonces, cuando Lili Telles habla de la iglesia del Papa, a ver, dice el tuit, la iglesia del Papa Francisco. A ver, señora Telles, la iglesia no es del Papa Francisco. La iglesia es de los católicos apostólicos romanos, no es la iglesia del Papa Francisco. Primera pifia. Segunda pifia, yo que ella mejor ni mencionaba al Papa Francisco, no sea que vaya a tirar una de sus famosas indirectas, pues que si vas a hacer actos de caridad, pues que los hagas bien. Y no andes regalando cosas usadas que ve tú a saber en qué estado real se encontraba. Entiéndase, la ambulancia usada que Lili Telles consiguió donada para el municipio de Ures en el estado de Sonora, que dicho sea de paso, nuestro compañero Demian Duarte pues nos ha dicho que Sonora sufre de varios males, entre ellos de que su senadora no visita su estado. Entonces es realmente vergonzoso que Lili Telles esté haciendo este tipo de comentarios en donde el Papa Francisco pues, señora, dista enormemente del pensamiento de la derecha. Bueno, mira, Ro, para pasarnos a otro tema también igual de encanijante, porque van ligados además. Fíjate que el escritor Juan Villoro, hijo del gran Luis Villoro, ahora le ha dado por criticar al presidente Andrés Manuel López Obrador cuando antes parecía estar del lado de la Cuarta Transformación, ¿no? Fíjate que para Proceso les dio una entrevista a los de Proceso, a ver si, Adri, podríamos compartir el link que envié sobre qué le dijo a Proceso. No lo voy a leer todo, parte para que Ro nos dé también su análisis y su opinión al respecto de lo que ahora